Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo y bendiciones. Agradecidos del Señor porque podemos alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a tu Dios. No ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me has tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor, eficacia para nuestras almas, Padre Celestial. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, porque somos esos herederos, Señor, y coherederos de esto que tú nos has prometido, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque para siempre es tu misericordia con todos nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendiga este servicio, bendice este cántico, Señor, bendice a tu siervo que va a traer la palabra, a que corre y sea glorificada, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros signarios en la página 92, el himno 181. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Gloria a Dios. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Que llegue al trono de la gracia del Creador. Si en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso, muy hermoso.
señalado entre 10,000. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello paso de redil.
Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto señalado entre 10.000. Todos sus santos le alaban y le bendicen. Él es el más bello, pastor del redil. Qué precioso es esto, hermano. Ahora estemos atentos a la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Que el Señor les bendiga. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un saludo especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que en esta hora el Señor pueda abrir su palabra, pueda enseñarnos, pueda el Señor hacer un diagnóstico por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo para nuestras vidas, porque este es el tiempo en que debemos hacernos un examen, cada uno de nosotros, acerca de las cosas que hacemos, las cosas que creemos y las posiciones que asumimos. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra tradición, en lo que otros nos han dicho acerca de las cosas. Yo creo que cada creyente debe tener su experiencia personal con la verdad, porque la palabra se recibe por revelación y no por solo como base e enseñanza. Entiendan el concepto y la diferencia. Cuando yo enseño algo, yo espero que la revelación del Espíritu Santo venga a la persona que escucha. Ese es el orden, porque Dios utiliza sus instrumentos para traer su palabra. Cuando Dios trae su palabra, el Espíritu Santo respalda esa palabra, la toma y la revela, la vivifica al corazón que desea, ojo, al corazón que desea saber la verdad y que desea hacer la voluntad del Señor. El Señor lo hace. Él toma su palabra, Él respalda su palabra para ponerla por obra. Ese es el orden. El fundamento no es que yo lo crea porque lo dijo tal persona. Si lo dijo el hermano tal, yo lo creo. Unas cosas muy comunes o posiciones muy comunes que se escuchan a través de las confesiones de diferentes hermanos. Si el hermano Branham lo dijo, yo lo creo. Eso suena muy bien, pero eso no es bíblico. Nosotros debemos tener una experiencia con la verdad. Cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando todos sus discípulos le habían dicho lo que ellos pensaban del Señor Jesús, Él les pregunta ahora a ellos, ¿quiénes piensan ustedes? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro, dice la Escritura, se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor confirma eso, diciéndole, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, más mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, que de ahora en adelante serás Pedro, y sobre esta base edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Sobre la revelación del Espíritu Santo. Escuche bien. Sobre la revelación del Espíritu Santo de la palabra. Sobre eso es que Dios va a fundamentar a su iglesia. Sobre eso es que Dios va a fundamentar a su individuo, a su pueblo, a sus creyentes, a su esposa, a su novia, como usted lo desee llamar. Y eso es la confianza con la cual nosotros en esta hora nos paramos aquí y bajo inspiración del Espíritu Santo dejamos que el Espíritu hable para que usted, quien está en el otro lado, tenga sus canales abiertos de comunión con Dios. Porque si la tubería está tapada, entonces la revelación no puede llegar a usted. Porque si usted ha cerrado los conductos, entonces el Espíritu Santo no le puede revelar nada a usted. Porque usted ya
parte de un concepto establecido, entienda. Ya parte de un concepto establecido y se convierte en un denominacional porque toma un concepto y se cierra a la voz del Espíritu Santo. Ahora, usted quien me escucha en esta hora, usted pudiera decir en esta hora, pero es que hermano, la novia tiene la matriz cerrada a lo que es contrario a la palabra. A lo que es contrario a la palabra. A lo que es la palabra, la novia recibe la revelación de su esposo. Entiendan eso. Está cerrada a otra cosa que no sea su palabra. Porque fíjese, el tema va por ahí. Está cerrado a toda doctrina, a toda revelación de hombre. Y solo la novia, su esposa, va a recibir la revelación de Cristo, de su esposo. ¿Por qué? Porque son uno. ¿Se dan cuenta? Por eso en esta hora usted debe estar alerta. Debe estar con sus sentidos espirituales alerta. Si usted tiene comunión con Cristo, si usted está dejando que el Espíritu Santo le revele su palabra, porque ese es un indicio de algo muy tremendo. Y tal vez, bueno, tal vez no, esperamos que con la ayuda del Señor podamos desarrollarlo. Y cuando digo tal vez, que Dios pueda encontrar un corazón abierto a la revelación para que usted pueda entender lo que Dios quiere explicarle a usted en esta hora. Por eso queremos establecer esto para que usted pueda, con lo que escucha, si usted es un hombre o una mujer que tienen comunión con Cristo, si usted es un hombre o una mujer que tiene comunicación con Cristo, o sea, el Señor le habla a usted, o sea, el Espíritu Santo le revela a usted la palabra, porque esta palabra se cree por revelación, entonces existen grandes posibilidades de que usted pueda ser enseñado por Dios. Todos nosotros estamos siendo enseñados por Dios. La palabra es la que sustenta a su iglesia. La palabra es lo que hace que usted pueda tener crecimiento espiritual y lo que va a producir el fruto de lo que usted está llamado y yo a reflejar en este tiempo. En esta hora, el Señor ha puesto desde hace varias semanas un sentir en mi corazón con relación a un diagnóstico. Escuche bien esto. A un diagnóstico con relación a el por qué un hombre o una mujer no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Suena el título muy tremendo, ¿verdad? ¿Por qué un hombre y una mujer, cuando se arrepienten y cuando aceptan al Señor, uno ve, porque uno lo ve, no han llegado, su experiencia no ha profundizado en el Señor, no tiene la vida de Cristo en su corazón? Uno no ve un cambio, uno ve la influencia del Espíritu Santo, pero no ve la llenura, no ve un cambio en su vida en cuanto a su naturaleza. Ojo, escuchen, sí veo y sí vemos en algunos hermanos la influencia del Espíritu Santo, pero una cosa no necesariamente está relacionada con la otra. Porque cuando un hombre se arrepiente, la influencia viene el Espíritu a rodear a ese hombre y a esa mujer. Ahora, muchos no llegan hasta el final. Muchos no terminan de recibir la vida de Cristo. Y así muchos han estado años en una iglesia. Los hemos conocido. Hermanos
que por alguna razón humanamente inexplicable, uno no ve que esos hermanos no profundizan en su experiencia con Cristo, no tienen comunión con Cristo, porque vemos que muchos de ellos están cerrados a la revelación del Espíritu Santo, y esa es una señal que un hombre no tiene comunión con Cristo, cuando está cerrado a la revelación del Espíritu Santo. Lo repetiré. Esa es una señal muy tremenda, que un hombre y una mujer no tienen comunión con Cristo, es cuando están cerrados a la revelación del Espíritu Santo. Porque nuestra relación con el Señor Jesucristo es una comunión espiritual. Escuchen, es una comunión espiritual. El hombre y la mujer conocen a Cristo, identifican a Cristo, ven la manifestación del Señor Jesucristo, ven y entienden la revelación del Espíritu Santo, como la experiencia del hermano Branham. Veían a Dios en todas las cosas. Hermano, eso era una experiencia diaria y constante del hermano Branham, porque como hablamos en el tema, la atmósfera de fe, él tenía comunión con Cristo, y el hermano Branham creaba una atmósfera de fe. Y en esa atmósfera uno ve a Dios, uno identifica a Dios. Y así hemos visto que hay hermanos que viven en esa atmósfera de fe, que uno provoca estar con ellos y conversar con ellos, a veces ni hasta conversar, sino solo escucharlos, hablar de las cosas de Cristo, porque son personas que tienen comunión con Cristo y porque tienen revelación del Espíritu. No es solo que tienen el conocimiento de la letra, no. Hay una gran diferencia, alguien que solo tenga el conocimiento de la letra, a alguien que tenga la revelación de la letra. Porque la revelación de la letra es una letra vivificada. Y esa letra vivificada por el Espíritu llega a nuestros corazones. Nosotros nos gozamos, le entendemos. Sentimos el estímulo del Espíritu Santo. Como decía el hermano Branham, me siento religioso. Eso lo produce la revelación, la comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Pero alguien que no ha experimentado eso, uno lo ve. Porque cuando viene el Señor y manifiesta y revela una verdad, uno no ve reacciones, sino que antes ve actitudes que denotan incredulidad. Por eso, hermano y hermana, por eso es este título. Examínese con lo que se va a hablar, porque lo vamos a enfocar en uno de los muchos tipos que existen con relación a la relación de Cristo y su iglesia. Recuerden, muchos tipos. Esto lo podríamos enfocar en distintos tipos y todos llevan a lo mismo, porque el Señor Jesús es la manifestación de la palabra, la manifestación de Dios en todas sus formas. Cuando la Escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es la multiforme manera de expresarse de Dios. Y por eso no debemos tropezar con la multiforme manera de Dios de manifestarse. Son distintas vías por las cuales Dios se manifiesta y que llevan a la palabra y que reflejan una naturaleza de Dios, una manera en que Dios lidia con su pueblo. Ahora, usted dirá, pero hermano, ¿en qué se basa o en qué va a basar, mejor dicho, lo que usted va a hablar en esta hora? Tiene que ver con la relación de Cristo y su iglesia como un tipo de
un esposo y una esposa. Y usted dirá, pero hermano, ¿qué tiene que ver eso con que una persona reciba o no el Espíritu Santo? Pues lo verá ahorita. Vamos a comenzar este servicio especial en esta hora, invitándoles a que abran sus Biblias en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, el versículo a partir del versículo 26. Vamos a hablar del prototipo de la relación de un creyente con Dios. Lo que Dios hizo con María es el prototipo, entienda, es el patrón, es el molde que el creyente hoy en día experimenta, que el creyente hoy en día debe experimentar y debe hacer delante del Señor. Lucas, el capítulo 1, el versículo 23, 26, esperando que el Espíritu Santo en esta hora pueda revelarnos a todos nosotros y pueda mostrar su palabra y pueda abrir las Escrituras delante de nosotros. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Lucas, el capítulo 1, versículo 26. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reinado no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, esperando y confiando en la guianza del Espíritu Santo. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, por esta experiencia de María, que ella quedó registrado en las Escrituras, cómo ella creyó tu palabra y cómo ella aceptó tu palabra y cómo ella le dijo sí a tu proposición y cómo tú, Señor, te manifestaste a ella y manifestaste tu palabra y tu propósito a ella, Señor. Que así sea con nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser las Marías de este tiempo en que podamos decirte a ti sí,
para aceptar tu palabra, para aceptar tu guianza, para aceptar tu jefatura, para aceptar tu dominio en nuestras vidas. Porque ahora ya no seremos nosotros, sino que será la guianza de tu amoroso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Señor, toma esta palabra y vivifícala en los corazones de tu pueblo. Que la revelación del Espíritu Santo pueda llegar a cada uno de nosotros. Que no sea el hombre, que sea el Espíritu tomando la palabra y predicándola, revelándola, trayendo esa comunión a los corazones, a aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a todos los que oyen y van a oír este mensaje especial, esta predicación. Que la bendición de la palabra, la bendición de tu Espíritu sea con ellos. Porque tu palabra, al ser traída, viene acompañada con las bendiciones de tu Espíritu Santo. Y al venir tú a mostrar la palabra, todo aquel que en esta hora está escuchando, también junto con la palabra, al escucharla, tiene el derecho por la fe de tomar las promesas de sanidad, de liberación y de victoria espiritual, porque en esta hora tú estás presente en medio de tu pueblo. Señor, confirma tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, ¿por qué un creyente no recibe el Espíritu Santo? ¿Por qué hay creyentes que no reciben el Espíritu Santo? Eso está enmarcado en el plan que Dios ha desarrollado desde un principio con el hombre. Está relacionado a una relación matrimonial. Entiendan eso. Está relacionado a la manera en que Dios va a hacer que un hombre reciba el bautismo del Espíritu Santo. La manera está relacionada con un matrimonio. Entiendan eso. Porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, esa persona ha engendrado a Cristo. Porque ese es el tipo. Porque la expresión nuevo nacimiento se puede tomar de varias formas en la Escritura. Y una de ellas es el nacimiento de Cristo en el creyente. Porque tiene que haber un fruto. Y fíjense, la relación o la manera en que Dios engendra a un hijo es por la vía del matrimonio. Y eso lo vemos nosotros en las cosas naturales. Porque hay un patrón, entiendan eso, hay un patrón por el cual, establecido por Dios, por el cual un hombre o una pareja puede engendrar un hijo. Y ese es el marco del matrimonio. Ahora usted me podría decir, pero hermano, yo he conocido muchas parejas que tienen hijos y no están casados. Estamos hablando del orden de Dios. Recuerden que el ser humano está en una condición caída. Pero aún así, en la condición caída, Dios ha permitido que las parejas, al unirse, puedan tener un hijo, porque tener un hijo no significa una unión carnal, sino que el tener un hijo implica una responsabilidad, es una formación. Engendrarlo en lo natural sería muy fácil. Entiendan eso. La relación no se basa en una unión carnal o física, sino de una unión espiritual, aún entre los seres humanos. ¿Sabía usted eso? Así debe ser el verdadero matrimonio entre los hombres. Y fíjense, el orden cuando un hombre se enamora de una mujer,
el hombre le propone un proyecto de vida a ella. Él le propone matrimonio y le dice, yo quiero casarme contigo, yo deseo formar un hogar, yo creo de esta manera, yo creo de esta otra manera. Comienza el hombre a proponerle a ella lo que él, su visión de un matrimonio. Estamos hablando, llevándolo primero a un tipo espiritual para que usted entienda. Ahora, sé que hay parejas que se basan en lo físico, lo cual es un grave error, porque lo físico puede pasar, pero el fundamento es lo que queda. ¿Se dan cuenta? Es el propósito, el sentimiento, cuando una persona ama a otra persona. Un hombre ama a una mujer o una mujer ama a un hombre. Cuando el hombre le propone matrimonio, él tiene que darle su proyecto de vida. ¿Qué es lo que ella va a esperar si acepta o no su proposición matrimonial? El hermano Branham dice, la mujer tiene el derecho de decir sí o no. Ella tiene el derecho, porque ella va a escuchar lo que ese hombre le va a proponer. Recuerden, las cosas naturales tipifican las espirituales. Aún en su condición caída, el hombre conserva el principio de la forma de Dios, pero pervertida, pero conserva la forma. Ahora, el hombre que se enamora de una dama, cuando la conoce, le propone matrimonio y le dice lo que él desea como esposo, lo que él cree. Porque es muy difícil que una pareja que crean distintos puedan unirse. Por eso la Escritura habla o dice que no os juntéis en yugo con los infieles. Porque si usted, hombre, le propone, o es cristiano, le propone matrimonio a una mujer mundana, no va usted a pretender que ella sea una cristiana solo porque usted sea cristiano. Porque es una revelación, es una manifestación, es una predestinación de Dios. Esa persona tendría que entrar por la misma puerta que entró usted. Y por eso usted, cuando usted le pide al Señor, usted que ha llegado a los pies de Cristo, pero su esposa o su esposo no, usted le pide al Señor, Señor, abre la revelación, el entendimiento a mi esposo, a mi esposa como yo creí, pero ya ese sería otro caso, para que él crea como yo y para que él ahora o ella podamos estar a la par, porque conocemos de muchos casos en donde si la mujer, la hermana acepta al Señor, el hombre no quiere nada. O al revés, cuando el hombre acepta al Señor y la mujer no cree, entonces es una guerra, porque hay dos posiciones distintas. Por eso, cuando usted le propone matrimonio a una dama, porque ese es el orden, sabemos que en este tiempo moderno hay mujeres que son atrevidas y ellas son las que proponen, pero están rompiendo un tipo. Es el hombre el que propone matrimonio y la mujer acepta, en este caso, si ella está de acuerdo en formar un hogar bajo ese principio, escuchen, si ella está de acuerdo en formar un hogar bajo ese principio, ella se identifica con lo que ese hombre le está proponiendo, ella dice, sí, yo acepto. Y de acuerdo al país, y de acuerdo a las leyes del país, esos hombres o esa pareja formalizan su relación, ya sea por el civil, como en Venezuela, que en Venezuela la religión y el Estado están separados, se casarían por el civil y después pedirían la bendición de Dios a un siervo de Cristo, oraría por ellos y después ellos entonces comienzan una vida de matrimonio.
¿Se dan cuenta? Y van a encargar a su hijo o a sus hijos. Y comienzan una vida de unidad y de comunión. Ahora, así como es en lo natural, así es en lo espiritual. Y fíjense hacia dónde vamos llegando y espero que vayan entendiendo los pasos para que entiendan el título de este tema. ¿Por qué hay creyentes que no reciben el Espíritu Santo? Fíjense, en lo espiritual también es así. Dios es el que se manifiesta al hombre. No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Y se revela a ese hombre y esa mujer y se muestra como Él es y como es Cristo. El que nos amó aún antes que naciéramos. El que aún en nuestra condición de pecado, Él nos amaba. Y que Él nos predestinó, nos escogió para unirse a nosotros. Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una proposición de matrimonio entre Dios y el hombre. Entiendan. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una proposición matrimonial. Cuando usted le habla de Cristo a un pecador, le está diciendo que Cristo lo ama. ¿Se dan cuenta? Que Cristo quiere unirse a Él. Que Cristo quiere tener una perfecta unidad con Él. Ahora, eso ha sido el evangelio, porque el hombre cayó de su condición perfecta por el pecado, está separado de Dios. El hombre nació en pecado y estábamos destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Pero ese vacío fue llenado por nuestro Señor Jesucristo. Él vino y restauró el puente para que ahora el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. ¿Y qué sucede? Viene el Señor y por medio de su evangelio, a través de sus instrumentos, ya sea los predicadores o de una hermanita que le testifica a otro del amor de Cristo, recuerden, es el amor de Cristo que estamos hablando nosotros. El amor que el Señor quiere perdonarnos, que el Señor quiere restaurarnos, que el Señor quiere posicionarnos, abrazarnos, tenernos unidos a Él. Que no importa la condición de pecado en que esa persona ha vivido, el Señor le propone su proyecto de vida. ¿Y cuál es su proyecto de vida? Que Él quiere transformar nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre tal vez le dirá al Señor, Señor, pero ¿cómo te vas a fijar en mí si yo lo que he sido es un bebedor, yo he sido un narcotraficante, un drogadicto, he sido un asesino, un ladrón? Todos los pecados horribles, ¿cómo te vas a casar conmigo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te vas a casar conmigo? El Señor dice, yo te amo y yo voy a cambiar tu naturaleza. Pero es si tú aceptas. Yo te propongo una unión espiritual. Yo te propongo que si tú aceptas, yo haré el cambio en ti. Porque lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que tú aceptes mi proposición. Si tú quieres ser cristiano, yo me encargo, pero si tú te rindes a mí, si tú me obedeces,
vas a aceptar mi guianza, mi jefatura. Yo seré tu cabeza. Ya no será el amante con que tú vivías. ¿Y cuál es el amante? El diablo. El diablo te hacía comportarte de una manera pecaminosa. Te hizo dar fruto del pecado. Tú te rendías al pecado. Tú aceptaste la proposición del diablo y dabas un fruto. ¿Se dan cuenta? Del pecado. Pero es porque tú aceptaste, le dijiste sí al diablo. Tú aceptaste el pecado y te uniste al diablo y dabas fruto del pecado. Pero ahora el pecado tiene que morir en ti. Si tú aceptas mi proposición, el pecado será desarraigado de tu corazón. Allí se cumple esa escritura en Ezequiel, cuando el Señor nos dará un espíritu nuevo, va a limpiar nuestro espíritu y nos dará un espíritu en nuestros corazones de carne para que podamos obedecer su palabra. Eso lo hace el Señor. Pero todo va a depender si el hombre y la mujer aceptan la proposición matrimonial. Recuerden, así hizo el Señor con María. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el Señor te dice a ti, amigo, eres bendito de Dios, porque el Señor te ha elegido. A ti, creyente, el Señor te ha elegido. ¿Para qué? Porque has hallado gracia cerca de Dios. Porque concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermano, el propósito es formar un hogar y tener un hijo. Es manifestar a Cristo aquí en la tierra. Ya no va a ser usted, ahora va a ser Cristo en nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. El Señor nos propone una unión que ahora en adelante, si aceptamos, digamos sí. Digamos sí. Y el Señor hará un cambio en nuestras vidas. Pero ahora, esa sería la primera parte. Escuche bien. La proposición de matrimonio es importante porque Dios no va a hacer la obra en alguien que no le haya dicho sí al Señor. Por eso, cuando alguien se compromete con Dios, es importante que lo haga con conciencia y de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar su palabra. Dios no es como el hombre, que el hombre dice algo y después se echa para atrás. Bueno, a mí me obligaron a decir que sí, o me obligaron a decir que no. Con Dios no funciona así. Con Dios nuestro sí es sí. Por eso la Escritura dice que sus promesas son en Él sí y en Él amén por nosotros a gloria de Dios. Dios no es ambiguo. Cuando Dios dice yo te voy a perdonar es porque Él nos va a perdonar. Cuando Dios dice que Él nos va a salvar es porque Él nos va a salvar. Cuando Dios dice que Él nos va a sanar es porque Él nos va a sanar. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y Él espera que nuestra palabra sea así de firme delante del Señor. Ahora, viene ella y escucha la proposición del Espíritu Santo, la proposición de amor, la proposición de cambio que el Señor le invita, que el Señor le propone. Es una
proposición matrimonial. ¿Y qué pasa? Cuando el Espíritu Santo, que es el que redarguye el corazón del hombre, el Espíritu Santo abre la revelación y el hombre entiende que el Señor nos ama y que el Señor quiere perdonarnos y transformarnos y hacernos nuevas criaturas, entonces el hombre con convicción delante de Dios da un testimonio. Porque como dice la Escritura, con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud. El hombre, la revelación viene a su corazón, ¿se dan cuenta? Y con la boca el hombre dice, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Yo lo acepto. Pues déjeme decirle algo. Cuando usted le dice sí al Señor, ya usted está casado con Cristo. Sí, Señor. Ya usted está casado. Ya usted le dijo sí al Señor. Yo sé que tal vez algunos dirán, pero es que tiene que pasar por una ceremonia. El hermano Branham lo dice muy claramente. Cuando la mujer dice sí, me quiero casar contigo, ya en ese momento es su esposa. Sepa y entienda. Y usted dirá, pero hermano, pero ¿y por qué hacen las ceremonias? Porque es un testimonio delante del Señor y de los hombres que esa pareja se dijo sí. Y por respeto al ministerio de Dios, un ministro ordenado por Dios ora por ellos, pero no para casarlos. Ya ellos están casados. Cuando ella le dijo sí a su proposición matrimonial, ellos se casaron. Hermano, ese es el orden. Ese es el orden de la Escritura. Ahora, si esa pareja quiere hacer las cosas bien, van a ir a un ministro ordenado por Dios para que ore por ellos, para que de ahora en adelante el Señor bendiga ese matrimonio. Lo van a hacer porque ellos quieren hacer las cosas bien. Pero hermano, es que tiene que haber el traje y las flores y cortar la cinta. Eso es tradición. Eso no casa. Hermano, si usted quiere hacer su tradición, hágalo. Eso no lo hace que usted rompa la palabra. Si usted desea hacerlo, hágalo. Pero eso sí, si usted en realidad quiere hacer las cosas conforme a la palabra, esperando la bendición de Dios, deben ir a un ministro para que oren por ustedes, para que el Señor los bendiga y ese matrimonio quede como un testimonio delante de Dios y de los hombres, en este caso sería la congregación, de que ahora ustedes se dijeron sí. ¿Se dan cuenta cuál es el verdadero patrón para hacer las cosas? Hermanos, se ha colado mucha tradición en eso, muchos conceptos, muchas ideas. Yo le comentaba a un hermano, a veces en las ceremonias matrimoniales se dicen cosas que la Escritura no dice. Debemos hacer las cosas conforme a la Escritura para que el Señor nos bendiga y para que podamos entender los tipos. Ahora, si usted vive en un país como en Venezuela, en donde lo que es la parte religiosa está separada del Estado, entonces le conviene a usted obedecer al César. Cásese por el civil. No vaya a usted a dar un testimonio a los hombres allá afuera de que usted vive en concubinato.
cásese por el civil. Usted le va a dar al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Si usted hace esas cosas, no va a errar y va a entender el porqué de las cosas. Fíjense, cuando usted, hermana, le dice sí a ese joven, por eso el hermano Branham fue muy, muy estricto con eso. Oren, oren, porque usted al decir sí, se ató. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Y en lo espiritual también es así. A partir de ese momento, usted se ha comprometido con Cristo. Y ahora el Señor le dice, ahora vas a llevar mi apellido. ¿Y cómo es eso? Arrepentíos y bautícense en el nombre del esposo. Ahora somos cristianos. El nombre del Señor es invocado en ese hombre. Y el agua es un tipo de la limpieza. Pero es que esa mujer era esto. Yo lo perdoné. Yo la perdoné. Por eso el agua simboliza eso. Esa esposa es redimida, ¿se dan cuenta? Es redimida, es comprada. Ella realmente no merecía eso. Nosotros no merecíamos eso. Es por la gracia del Señor. En ese tipo, nosotros aceptamos el apellido de nuestro esposo. Ahora es invocado el nombre de Cristo. Somos bautizados en su nombre y comienza ahora, escuche bien, y ahí es donde está el punto de este tema. Comienza ahora a encargar a su hijo, hermano. Ahora, Dios quiere tener a su hijo. ¿Cómo es eso, hermano? Ahora Dios va a ¿qué? Concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora Dios quiere tener a Jesús con usted. ¿Y cómo es eso? Que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Que Cristo nazca en su corazón. Hermano, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es el patrón en lo natural? Cuando una pareja se casan, lo voy a decir de esta manera, el hombre impregna a la mujer. Se unen en un acto y la mujer queda embarazada. Así es la relación de la iglesia de Cristo, porque ahora ella va a ser impregnada de la palabra, hermano. Ella va a recibir y no solamente oír, sino a obedecer la palabra. Porque es el obedecer, no es solamente oír. El oír es una parte, pero el obedecer es lo que hace que esa palabra se haga uno con nosotros. Comienza el Señor a demandar. Comienza esa impregnación del Espíritu Santo por la palabra. Comienza el Señor, deja esto, abandona esto, esto te hace mal. Tú eras fumador, rinde eso en las manos del Señor. Y la persona dice, es verdad, Señor, perdóname, yo no quiero ser más un fumador. Y el Señor, como esa persona quiere obedecer, Dios lo limpia. Si es un bebedor de licor y esa persona le gustaba beber, pero él ahora quiere que el Espíritu Santo se manifieste en ese vaso, tiene que estar santificado. La impregnación viene. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué hace el hombre y la mujer? Señor, yo obedezco tu palabra.
Yo quiero hacer y voy a hacer tu voluntad. Cuando están esos pantalones para las damas, le dice el Señor, eso es abominación. Si tú vas a tener un hijo mío, tú tienes que ser como yo, porque es una unión. Ya no serán dos, sino una carne. ¿Se dan cuenta? Y la mujer dice, sí, Señor, yo acepto tu palabra. Yo quiero que el Espíritu Santo encuentre la palabra en mí. No una idea de hombre y no mis propias ideas. ¿Se dan cuenta? Porque en la medida en que nosotros comencemos a obedecer la palabra y a rendirnos y dejar que el Espíritu Santo, el cual nos está rodeando, comience a hacer la obra, entonces el Espíritu hará una limpieza más profunda en nosotros. ¿Y qué pasa? La Escritura dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? Es a los que se dejaron impregnar por Dios, los que obedecieron la palabra. Cuando iban a la iglesia, el Espíritu Santo les hablaba, esposa mía, tienes que hacer esto. Una esposa obediente. Y ella obedecía. Y cuando el Señor ve su testimonio, y cuando Dios ve que es una esposa que lo ama, porque amor es obediencia, porque ese es el fruto del amor. Hermano, si el Evangelio es una proposición de amor, el fruto también debe ser un fruto de amor. No porque me obligaron a tener un hijo. No, usted le quiere dar un hijo a su esposo. Hermano, usted quiere que la palabra se haga uno con usted y nazca Cristo en nuestros corazones. Y nace Cristo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso por el cual todo creyente en cualquier iglesia que reclame ser cristiana va a pasar. No hay excepciones. Bajo ese marco, bajo esa óptica, usted quien me escucha en esta hora, hágase un examen. El Señor, después que usted le dijo sí a Cristo, usted ha dejado que el Espíritu la impregne para que pueda tener a Cristo. Porque recuerden, usted no va a recibir el bautismo del Espíritu Santo si no obedece la palabra. Si usted insiste en hacer su propia voluntad y no la voluntad de su esposo, estamos cumpliendo un tipo. Estamos cumpliendo un patrón que ya Dios estableció en lo natural y en lo espiritual no es distinto. Ahora, ¿qué sucede si ella se niega? Escuche bien esa expresión, suena fuerte, ¿verdad? Si ella se niega a darle un hijo, el hermano Branham fue muy claro. El hombre tiene el derecho de repudiarla. Si usted no ha leído el mensaje casamiento y divorcio, tal vez esto no lo entienda usted. El hermano Branham fue muy claro. Si una mujer se niega, ojo, no que no pueda, porque hay mujeres que lamentablemente son estériles y eso no se aplica a ellas. Pero si una mujer, por cualquier razón, no quiere darle un hijo a su esposo y ellos no tienen hijos, él tiene el derecho de repudiarla. ¿Por qué? Porque está rompiendo un tipo. La iglesia de Cristo no tiene el derecho de negarle su hijo a Cristo, de negarle su hijo a Dios. Ella debe
concebir en su seno y dar a luz a Cristo. Y será entonces un creyente repudiado. Hermano, que el Señor lo ayude a usted en esta hora. Usted que ha vivido su propia vida por años, no crea que usted va a engañar a Dios. Hermano, eso se aplica a toda iglesia, no importa si lo creen así o no, porque el patrón de Dios es el mismo. Dios nos va a tratar de la misma manera. Dios va a establecer su relación con usted de la misma manera. Dios va a esperar que usted obedezca la palabra, que usted en amor se deje impregnar por el Espíritu Santo. Hermano, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón, dijo María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, la virtud del Altísimo. Fíjense el tipo, te hará sombra. Cuando una persona se arrepiente, Cristo está con esa persona, pero todavía no ha sido llena. El Espíritu Santo vendrá sobre él y le hará sombra, ¿se dan cuenta? La cubre y comienza Dios a lidiar con esa persona. Esa es la experiencia de todo hombre y mujer que han aceptado a Cristo. El Espíritu Santo viene sobre él y le hace sombra. ¿Para qué? Para impregnarla de la palabra, hermano. Y usted dirá, pero María fue de una vez porque ella lo creyó. ¿Se dan cuenta? Ella creyó la palabra. Dios sabía que ella creía. Porque dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. ¿Se dan cuenta? Dios conoce nuestros corazones. Hay algunos que Dios los lleva por un proceso y hay algunos que los reciben de una vez. ¿Y por qué unos lo reciben de una vez y otros tienen que pasar por un proceso más largo? Porque todo depende del corazón de esa vida. Porque hay algunos que son duros para rendir cosas, para rendir su personalidad, para rendir su manera de pensar, para rendir sus ideas, para rendir sus proyectos, para rendir sus costumbres. Hay hombres y mujeres duros. Y Dios tiene que hacer un proceso, una labor, para que llevarlo a un punto en donde esa esposa se rinda completamente y pueda aceptar la palabra y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense, porque ninguna cosa es imposible para Dios. No importa qué clase de vida usted vivió, si usted se rinde al Señor, si usted acepta la guianza del Espíritu Santo y usted comienza a obedecer la palabra, no importa lo que el hombre diga, entonces lo que parecía imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Todo es posible para el que cree, para el que Dios le revela su palabra, para el que Dios le revela su voluntad. Hermano, por eso, solo Dios sabe, usted quien me escucha en esta hora, porque eso es individual. Si usted se ha rendido al Espíritu Santo y se ha humillado, o sea, ha reconocido que en verdad necesita la ayuda, que en verdad necesita la guianza del Espíritu, necesita rendir su corazón. Fíjense el título del tema, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Muchos no
se han dejado impregnar por Dios. Insisten en vivir una vida conforme a la Odisea. No tengo necesidad de nada. Y dejan al esposo afuera. ¿Se dan cuenta? Mujeres que quieren establecer sus propias reglas, hablando de iglesias y de mujeres naturales, que quieren mandar sobre el hombre y que ellas son las que establecen las reglas y dejan a Cristo afuera. Cuando usted, hermano ministro, saca la revelación del Espíritu Santo de su iglesia, usted está sacando a su esposo afuera de su propia casa. Hermano, ¿cómo Dios va a tener un hijo con semejante mujer? ¿Cómo Dios va a unirse con semejante mujer? Pero es que yo era dominante antes. Pero Dios te propone un cambio, una transformación. Si te rindes al Espíritu Santo para que seas verdaderamente una dama y ocupes tu lugar en la palabra. Pero si tú insistes en hacer tu propio camino, estás dejando a tu esposo afuera. ¿Cómo puede ese individuo recibir la confirmación de su fe, que es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de simiente está manifestando? ¿Qué clase de impregnación ha recibido? Si ha recibido una enseñanza en donde contrarían la palabra, entonces, ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta por qué Dios abomina las denominaciones? ¿Se da cuenta por qué en las denominaciones hay muy pocos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo puede Dios confirmar una fe cuando la persona ha echado la palabra, la impregnación de Dios, la ha echado afuera, no quiere nada, no quiere darle un hijo al Señor? Entonces Dios no puede formar un matrimonio, una unión, y no puede manifestar a Cristo aquí en la tierra, porque lo que debe el mundo ver es a Cristo en usted, no a usted, no a su personalidad, no a su manera de ser. Es la personalidad de Cristo, es la personalidad de Dios en usted. Ese es el Evangelio. Pero si usted insiste en hacer su propia voluntad, no me importa cuántos años tenga usted en la iglesia, Dios no ha podido tener un hijo con usted, porque usted ha establecido una relación a su manera. Y Dios no la va a obligar, Dios le va a proponer en amor. Pero si usted le dice al Señor no, entonces Dios la va a repudiar. Ese no es el testimonio de las vírgenes fatuas. Ábrenos, esposo mío. Hermano, ábrenos, esposo mío. ¿Por qué se quedaron fuera? Porque no recibieron el aceite, no fueron impregnadas. ¿Y qué le dice el Señor? Nunca os conocí, hermano. Ustedes saben lo que significa la expresión conocí en la Biblia. Unirse. Yo nunca estuve con ustedes. Yo estaba fuera tocando. Y ustedes no recibieron mi palabra. Me echaron afuera. Ahora yo las repudio a ustedes. Porque ustedes me dieron la espalda y no quisieron tener a mi hijo. En cambio, estas prudentes sí me obedecieron. Y por eso ahora están conmigo. Donde yo estoy, mi esposa también estará. Donde estoy yo, estará mi esposa y estará mi hijo. Y os tomaré a mí mismo, a mi hijo, a mi esposa que se ha unido a mí.
¿Se dan cuenta el tipo? Hermano, tome esta enseñanza y hágase un examen sincero en su corazón. Solo usted sabe si tiene una vida de comunión con Cristo y obedece la palabra que es traída por el Espíritu Santo. Usted sabe si al escuchar la palabra lo toma desde un punto de vista tradicional o religioso como una manera de cumplir y sentirse bien en el ambiente espiritual en la iglesia. Pero cuando viene el Señor a querer impregnarlo, usted dice, no, no quiero. Duerme en el otro cuarto. Ese es su caso. Así le dice usted al Señor. Usted ha rechazado la palabra. Examínese, examinémonos. Eso puede depender que usted reciba el Espíritu Santo o no. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Señor, tú sabes y conoces mi corazón. En mi mente había mucha duda con relación a estos temas porque sé que muchos parten de conceptos establecidos errados con relación a la relación de Cristo con la iglesia. Pero tú lo has mostrado en la palabra, tú lo pusiste en mi corazón y ahora ha sido expresado. Al ser enviado, Señor, ya tú te encargarás de vivificarlo en los corazones de aquellos que realmente desean unirse a ti y no ser una esposa rebelde, sino una esposa que obedece a su esposo, que se deje impregnar por su esposo y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Señor, tú quieres perdonarnos, tú quieres darnos el Espíritu Santo, tú nos amas, tu relación es de amor. Pero, Señor, que esta palabra pueda ir a los corazones y podamos humillarnos delante de tu presencia y aceptar la guianza y la cubierta de tu Espíritu. Que podamos recibir al Espíritu Santo haciendo sombra. Y aquellos que no lo han recibido, lo reciban al obedecer tu palabra, Señor. Porque no es el estar en una iglesia. El estar en la iglesia significa que voy a oír la palabra que me hará obedecer y hacer tu voluntad. Señor, ayuda a tu pueblo, vivifica tu palabra. Señor, que puedan haber decisiones, arrepentimientos y que eso conlleve a que la palabra sea impregnada en los corazones para que haya muchos nacimientos en los corazones que tú has predestinado para formar parte de esta novia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro programa especial, esta predicación especial, todos los días a las 3 de la tarde y los sábados a las 2, la cierre de los cultos de oración transmitidos por la radio Ebenecer Online y los domingos a las 9 de la mañana el culto en vivo. Ya eso sí es por la señal en video. Por eso, examínese en esta hora. Porque al usted recibir al Hijo, después viene la crianza. Hermano, ¿y cuál es la crianza? La estatura del hombre perfecto. Porque no es solamente dar a luz, ahora tiene que criar a ese muchacho. ¿Se dan cuenta el tipo? ¿Se dan cuenta la conexión perfecta? Es levantar a ese niño conforme a la estatura de Dios, conforme a su papá. Tiene que parecerse a su papaíto. Tiene que reflejar fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Para que entonces su papá diga, se parece a mí. Y diga, este es mi hijo, en el cual tomo contentamiento. Yo lo tuve con mi esposa.
a él oigan porque es igualito a mí. Pero si no ha tenido un hijo con usted, ¿cómo va a manifestar Cristo su carácter? Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.